Mucho gusto, tanto aquí en nuestra república como los que nos ven fuera de ella. Les agradecemos mucho. Y el día de hoy, bueno, tenemos un ponente que nos va a compartir mucho del conocimiento en peces. Me voy a permitir presentarlo rápidamente. El doctor, el médico veterinario zootecnista Juan Manuel Mejía Estrada. Tiene un currículum impresionante. Una disculpa que voy a hacer una síntesis por cuestión de tiempo, pero bueno, ahorita él nos va a compartir mucho de todo ese amplio conocimiento que tiene. Él es veterinario, es histopatólogo con amplios conocimientos en la industria agropecuaria, con énfasis en la industria nacional e internacional acuícola. Realizó sus estudios universitarios en la ciudad de Puebla, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el 2002. Realizó entrenamientos internacionales en Auburn, Alabama y en Puerto Montt, Chile, sobre la salud de organismos acuáticos. Los últimos 19 años ha trabajado en el área de epidemiología, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de organismos acuáticos. Conoce y maneja los aspectos en la implementación de buenas prácticas de producción acuícola. Ha estado particularmente vinculado a la actividad pública y privada a nivel de producción de especies acuícolas. El doctor Mejía tiene una amplia experiencia en laboratorio de diagnóstico de enfermedades en organismos acuáticos y ha sido coautor de libros sobre enfermedades de peces, de artículos en revistas, también dentro del área acuícola. Además de todo esto, el doctor Mejía cuenta con, bueno, dentro de sus áreas de interés está el desarrollo profesional futuro, participar en desarrollo de estrategias de consolidación en actividades pecuarias de carácter sanitario con énfasis en sanidad acuícola, entre muchas cosas. Doctor, una disculpa por no leer todo, pero bueno, le agradecemos muchísimo su tiempo, su experiencia, el aceptar nuestra invitación y el estar con nosotros. Le cedemos los micrófonos, el tiempo es suyo y nuevamente muchas gracias por compartir con nosotros esta sesión mensual. Gracias, doctor. Adelante, por favor. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que voy a participar con ustedes. La verdad es que muy motivado. Uno, por la sociedad. Y creo que si estamos aquí es porque amamos la histología. Entonces, he encontrado un club y agradecido y ojalá les pueda aportar o al menos dejar ahí una semillita de interés y de querer seguir conociendo más este mundo, que justamente ahorita antes de iniciar toda la charla, platicaba con el doctor que me recibió de, de esta área de la patología y específicamente de la histopatología en organismos acuáticos es como estar platicando y observando extraterrestres. De tal manera que es fascinante. Si la histología es fascinante, cuando lo llevamos a organismos en teoría más primitivos, que no tienen nada de primitivos, es fascinante, ¿no? Entonces, agradecido yo por el espacio, por el foro y ojalá les pueda dejar o aportar algo en su día a día y en su trabajo. Veo y escuché por ahí que muchos de ustedes están trabajando en el área de histología humana. Justamente mi pasantía la hice en el Hospital Siglo XXI en la Ciudad de México y prácticamente era ver, yo creo que entre 50 60 slides justamente de muestras de humanos, ¿no? Entonces, estoy también muy familiarizado con ello. Ahorita que decían de la parte de la, las carreras que hacen en pro del cáncer de mama, pues sí, me tocaba ver muchísimas laminillas de muestras de mama y realmente qué bueno que están haciendo esto y si yo puedo sumarme, encantado, ¿eh? También me gusta el running, no es de mis eh, hobbies uno, pero sí me gusta esta parte del running, ¿no? Y lo tengo que ocupar para mi hobby número uno, que es el alpinismo, entonces esto lo ocupo como entrenamiento y créanme que yo me encantaría sumarme. Bien, muchas gracias por la introducción, no hace falta más, realmente espero que mi trabajo hable más que el currículum y si ustedes me dan luz verde, podemos iniciar. Si hay alguna charla, perdón, si hay preguntas durante la charla, háganmela saber
y podemos pausar un poquito o si lo prefieren, avanzamos en toda la charla y al final podemos hacerla, ¿no? Creo que más o menos manejan esa dinámica, pero yo encantado de que si hay alguna pregunta, la podemos platicar en ese momento. Voy a tratar de resumir toda esta parte de la histología, sobre todo en peces. Es muy vasta, entonces resumirlo en una hora, 40, 45 minutos no es nada fácil, así que voy a ser lo más específico y ya si en algún momento hay interés, pues podemos abordar ya un poquito más en todo esto, ¿no? Voy a compartir pantalla. Adolfo, ¿estás de acuerdo? ¿Ya compartimos? Sí, sí, doctor, adelante. Nuevamente, muchas gracias. Si le parece bien, para no interrumpirlo, al final, ¿qué le parece si vemos las preguntas tanto en Zoom como en Facebook? ¿Le Ah, parece? de lujo, perfecto. Ok, Bien, adelante, doctor. Vemos su presentación. Muchas gracias. El tiempo es suyo. qué bueno. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bien, creo que habemos bastantes expertos, o al menos creo que todos tenemos ya una idea de lo que es la parte de la histología, de tal manera que yo no me voy a detener en eso, pero sí voy a hacer un poquito de énfasis en por qué la histología, ¿no? Y sobre todo en esta área de, si de por sí es como muy poco usada o es un recurso muy subestimado en el área de la veterinaria. Cada vez es más y eso es bastante bueno, pero no ha sido como esta prueba de elección para los diagnósticos en patologías de animales, ¿no? Y esto estoy hablando de organismos terrestres. Ahora llevémoslo a organismos acuáticos, pues la cosa todavía es mucho más como subestimada, ¿no? Y creo yo, en estos años que he tenido de experiencia y de trabajar con ello, es porque a veces no entendemos qué es lo que estamos viendo, no entendemos por qué hacerlo, nos llega un resultado a nuestras manos y dices, ¿y esto qué es? ¿No? Simplemente ver, creo que todos los que están en histología podrían compartir esta idea de que llega a ustedes una laminilla cuando no conocemos nada y dices, ¿y esto cómo, cómo se lee, qué me dice? Entonces, es un mundo fascinante y justamente en la parte de organismos acuáticos toma una relevancia, yo diría, primordial, no solo en el diagnóstico de patologías de origen infeccioso, es decir, producidos por algún patógeno, sino también en la parte de estas patologías de carácter no infeccioso, que justamente cuando trabajamos con organismos acuáticos, estamos trabajando no solo con los peces, sino con el medio que rodea a la parte de los peces. Y no solamente hablo de peces como organismos acuáticos, sino tenemos a los camarones, tenemos a los moluscos, la parte de los moluscos bivalvos, que es otro mundo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que no solo trabajamos con los peces, sino también tenemos que trabajar con el medio y la histología es una herramienta súper potente para determinar si el organismo está sufriendo una infección de origen patógeno o no, por alguna alteración en este medio. La mejor manera de diagnosticarlo y de hacer un diagnóstico certero es a través de la histología. Entonces, me tomé la libertad de estructurar un contenido en la charla. Algo ya les comenté de por qué la histología, específicamente en organismos acuáticos, esta parte de la tarea epidemiológica que tiene que ver con mi hospedero, el medio y el patógeno. ¿Me escuchan? Creo que Lo perdimos un momento, pero ya regresó, doctor. ya Adelante. se perdió, no sé por qué, pero por favor indíquenme si ya logran ver otra vez mi pantalla y que todo esté ok. Todo ok. Sí, Ya lo se ve. vemos y lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Perfecto, bueno, una disculpa, no sé qué pasó ahí. No se preocupe. Es que hoy es el 29 de lo de este que era asteroide o cometa, seguramente ya está haciendo de las suyas.
Bien, entonces voy a charlar un poquito de la parte de la histología en la cuestión de la estructura normal, para aquellos que no tengamos como conocimiento de cómo es una estructura en organismos acuáticos, específicamente de peces, y algunos ejemplos de la parte de la histopatología, ¿no? Tanto de carácter infeccioso como no infeccioso. Y bueno, aparte de lo que les comentaba de por qué la importancia de la histología, aquí resumo algunos puntos del por qué elegirla, ¿no? Y por qué tomarla tanto en cuenta. Y es uno, que es un diagnóstico muy, muy acertado, ¿no? Ya tenemos técnicas también en organismos acuáticos como lo que es el PCR, que ya tanto se usa y como que se ha puesto tanto de moda, pero al final de cuentas la histología da muchísima más información que un PCR, ¿no? Sin decir que no es bueno ni denigrarlo para nada, eso es una herramienta muy buena. Nos da justamente esta parte de la información tan delicada, tan detallada, que otras técnicas no nos las dan, ¿no? Estos daños a nivel celulares y ver qué tipo de daño, ¿no? Incluso yo le llamo así como la línea del tiempo en el daño celular. ¿En dónde está, ¿no? En qué momento estamos viendo el daño celular? Y de ahí pues, poder tomar muchas decisiones para los tipos de tratamientos o remediación de las patologías, que es justamente la orientación a la toma de decisiones. Y obviamente no solamente nos ayuda a entender o a saber la patología, cuál es el origen de esta alteración que tiene el organismo, sino también si no hay un patógeno de por medio, bueno, ¿qué es lo que está alterando el funcionamiento del cuerpo, ¿no? En este caso del peso del organismo. Y esto lo veo mucho yo, por ejemplo, en casos de que hay alteración en los parámetros físico-químicos del agua. Por eso les comentaba que es como ver extraterrestres, porque si se cambia un parámetro del agua, va a afectar directamente al organismo, ¿no? Desde que bajó la temperatura, aumentó la temperatura, hubo cambio en la parte del pH, amonios, que son bastante delicados los peces para esto, podemos detectarlo a través de una muestra de histología. La parte de la tecnología, si bien podemos hacer un diagnóstico o podemos tomar una muestra con una tecnología muy básica, ¿sí? Como inició toda la parte de la histología, pero también podemos ya ahora tener esta tecnología o este avance de la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo trabajo para una empresa, para un laboratorio ubicado en Chile, que justamente trabajamos toda la parte de histopatología en animales y lo hacemos a través remota. Y esto es que escaneamos el proceso de obtener la muestra, el slide, la laminilla es la misma, la tradicional, solo que ahora en lugar de yo utilizar mi microscopio tradicional, tenemos un equipo de este Motic que me hace un escaneo digital de la laminilla y entonces se sube a un servidor y entonces yo estando en cualquier parte del mundo puedo observar esa muestra, ¿no? Y bueno, puedo observar tan detalladamente que el equipo, la parte del software de esta plataforma, me da hasta un 100 por, como si yo estuviera observando en un objetivo de inmersión, en un microscopio tradicional. Entonces, esta tecnología nos ha facilitado mucho el poder estar compartiendo casos en todo el mundo. Entonces, la tecnología también está avanzando muchísimo en la parte de histología. Sin embargo, como les decía, podemos utilizar también una tecnología básica y que nos dé muy buenos resultados, ¿no? Y creo que el precio, a menos en la parte de veterinaria, el precio por un análisis histológico no es nada caro como, ejemplo, un PCR, ¿no? Un ELISA. Entonces, competimos también con esta parte del precio. Muchas otras ventajas que puede tener la parte de histología, pero quise resumirlas como las más importantes. Y ahora justamente hablado de la parte de la teoría epidemiológica,
Pongo esta diapositiva porque para mí la parte de la histología es como el unir a todas estas y el poder yo analizarlas en conjunto o por separado, como yo lo prefiera. Muchos que trabajamos en el área de la salud, sabemos que esta tarea epidemiológica es el parteaguas para que se desarrolle una patología, es decir, para que haya una enfermedad. Esta epizotia necesita tres actores principales. Obviamente el hospedero, en este caso los peces. Necesitamos al patógeno, virus, bacterias. Algo importante y algo fascinante en la parte de los organismos acuáticos es que tenemos casi de todo hablando de patógenos, excepto de priones. No tenemos priones en la actualidad que afecten a organismos acuáticos, como sí en organismos terrestres, como la parte de la encefalopatía bovina, la parte del virus de las vacas locas. No tenemos esto en la parte de los peces, pero sí tenemos una amplia variedad. Y para que se dé esta parte de la epizotia, pues necesitamos conocer el medio en el que se está desarrollando el pez o el organismo acuático, que es prácticamente el agua. Pero el agua es tan sutil o es tan delicada en el que cualquier parámetro en el agua va a afectar directamente a mi pez, como yo les decía, ¿no? Eh, lo sabemos, todo lo que coloquemos o si queremos distribuir, pensando maquiavélicamente, si yo quiero distribuir una enfermedad o un patógeno, no hay mejor vía que el agua. Entonces, imagínense cuando nosotros estamos trabajando con los organismos en el agua. Entonces, los vemos una vez que nosotros los sembramos, chiquititos, alevines o larvas, dependiendo el organismo, y a veces no los vemos hasta cuando se cosechan, que es decir, 6, 7, 8, 9, 10 o años después, ¿no? Dependiendo la especie que estemos trabajando. Ahora, la parte justamente de la histología en la estructura normal, esta parte de la anatomía microscópica, es para darnos una idea cómo está conformado estos organismos. Les digo, para mí son como extraterrestres. La primera vez que yo tuve contacto con ellos, viniendo yo justamente de esta parte de la histología y la anatomía humana, sí fue como que decir, caray, ¿y esto qué es? ¿Cómo es que estoy viendo? ¿Es correcto? A lo mejor me jugaron chueco, algo, ¿no? Entonces, esta es la parte que cambia demasiado en los organismos acuáticos. Y aquí, nada más como ejemplo, estoy viendo una muestra de piel, ¿sí? Una piel muy parecida a la parte de los humanos. Tenemos diferentes estructuras, también tenemos una epidermis, tenemos una hipodermis, hay un extracto compacto que en la parte superior lleva una capa de grasita y viene la parte muscular, ¿no? Aquí no hay tanto cambio, sin embargo, le sumamos a la parte de la piel que en algunas especies tienen escamas. Entonces ya es una estructura completamente distinta a la humana, ¿no? Y no todos tienen escamas, entonces ahí se complica un poquito más la cuestión. Y para mí, es de los órganos más importantes y más fascinantes en la parte de los organismos acuáticos, que son las branquias. Como sabemos, este sistema respiratorio es completamente distinto a lo de los organismos terrestres. Entonces, el hecho de que tú te encuentres con un sistema respiratorio completamente distinto al tradicional, ya complica las cosas. Es un sistema respiratorio tan fascinante porque lo que yo les decía, ¿no? O sea, los tachamos como, o los catalogamos como organismos primitivos, pero realmente la evolución que han tenido es espectacular. Es un sistema muy delicado, pero muy eficiente, de tal manera que en las imágenes que muestro, la primera imagen que está en la esquina superior izquierda es una branquia al natural, tal cual, en vivo y a todo color. Es la estructura normal que tienen estas branquias, son prácticamente filamentos, tal cual como si fueran mis dedos, que van unidos uno con otro, pero tienen como esa peculiaridad que pueden estar
o pueden trabajar por separado. Al estar juntos, sostenidos por un arco branquial, que es como la tengo en la imagen inferior derecha, sostenidos por esta parte de cartílago, ¿sí? En una estructura completa, pero que también puede moverse y puede trabajar de manera individual. Está conformado por un tejido sumamente delicado porque, si podemos observar en la imagen de la izquierda, inferior izquierda, es un epitelio de no más allá de 2 células de grosor. De tal manera es que es sumamente delicado, está expuesto justamente a todos los cambios que puede haber en el medio, hablando agua. Entonces es tan delicado que se puede alterar muy fácilmente, ¿no? Pero es tan fascinante que ahí se lleva el intercambio de gases, que es de manera general la obtención de oxígeno del medio. Recordemos que los peces respiran bajo el agua, a excepción de una que otra especie, pero la gran mayoría estamos determinados en cuánta cantidad hay de oxígeno en el agua. Entra la parte del oxígeno y sale la parte de CO2, ¿no? Son moléculas a su vez muy parecidas, pero a la vez muy distintas. Una es mucho más pequeña que otra, hablando del CO2. Entonces, llevar ese intercambio es fascinante, ¿no? Y justamente se da aquí, pero tú dijeras, bueno, ok, acaba ahí en hacer nada más la chamba de el intercambio gaseoso. No, también es un órgano de excreción, de tal manera que los peces excretan por ahí metabolitos de desecho, como la parte del nitrógeno, ¿no? Entonces, tiene una mayor complejidad, pero a su vez esta parte tan fascinante, ¿no? Eh, en estas estructuras tan delicadas que parecieran, llevan células que dan la estructura, que son de sostén, y hay otras que justamente hacen esa parte del intercambio, y es un órgano completamente vascularizado, de tal manera que ahí vemos un flujo de sangre continuo, y justamente una de las alteraciones se da a nivel vascular. Entonces es verdaderamente fascinante. Pero al estar tan expuestos, pues son tan susceptibles de estos cambios en el medio o de patógenos que pueden afectar directamente en branquias, ¿no? Incluso para algunos patógenos es un órgano diana. Llamémosle, por ejemplo, para una patología que se llama pitellocistis, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es un órgano diana, ¿no? Entonces, es bastante interesante conocer la estructura de este tipo de órgano, ¿no? Y justamente se ven así, es un corte, estas imágenes son en tinciones H y E y en diferentes campos, ¿no? Aquí ya un poquito más profundo, en un objetivo de inmersión, podemos saber lo que les decía, ¿no? Tenemos las células cloruro, que son las que se encargan parte del intercambio, no de gas, sino de la salinidad. Es tan fascinante esta parte que los peces tienen una adaptabilidad a distintas salinidades, ¿sí? Aunque vivan en agua dulce, pueden generar este cambio de salinidad y adaptarse a. Entonces, estas células son las que se encargan de esa adaptación a un nuevo medio, ¿no? Pero obviamente tienen sus límites. Entonces, hay un proceso en salmón que se llama esmoltificación, y esta esmoltificación es justamente cuando los peces pasan de un medio de agua dulce a un medio salado, ¿no? Y estas células cloro, me voy a adelantar un poquito en por qué sirve la histología. Nosotros hacemos en el laboratorio un estudio de las células cloro. Entonces, conforme nosotros vamos viendo la migración de las células cloro, es como nosotros determinamos si ese organismo está listo para pasar a agua salada y no sufrir este shock del cambio de salinidad. Los peces tienen un límite para la osmorregulación, de tal manera que si yo acelero ese proceso, puedo generar la muerte de los organismos o un estrés, y este estrés desencadenar muchas otras cosas, ¿no? Los peces se estresan. Hay otra cosa que es como increíble, ¿no? Si los peces se estresan, así es. Y hacemos mediciones, por ejemplo, de cortisol para ver qué tan estresados están los peces.
Así de fascinante es esto. Entonces, la migración de estas células cloro, si yo las encuentro en la base, muy cerca del cartílago, es un pez que no puede hacer ese cambio a la salinidad, tiene que estar en agua dulce. Sin embargo, conforme va migrando y va subiendo más a la punta de la branquia, es que ahí el pez ya tiene esa adaptabilidad, su fisiología está ya adaptada para generar este cambio, ¿no? Entonces, es un estudio que hacemos a través de cortes histológicos con una tinción especial, eh, ATP-ASA, prácticamente es la tinción que utilizamos para ver esta migración de las células cloruro, ¿no? Igual, otra imagen para que vean qué tan delicado y qué tan estructurado está la parte de la branquia. Es fascinante. Pero, como les decía, también muy susceptible, como vamos a ver un poquito más adelante. Otro órgano, que van a decir todos son fascinantes, bueno, para mí sí, es la parte del riñón. ¿Por qué también es tan importante? Porque juega un papel importante, obviamente, en la parte de la hematopoiesis, pero también en la regulación de los cambios en el medio, es decir, los cambios que hay en el agua para los peces. Es sumamente importante por como la parte fisiológica, pero también es sumamente importante en la parte patológica porque también es un órgano que algunos patógenos como bacterias lo ocupan como órgano diana. En peces tenemos una enfermedad que se llama BKD, que es Bacterial Kidney Disease, que es producida por una piscirriquecia. Una piscirriquecia, o sea, es espectacular ver unas piscirriquecias porque son intracelulares, como ustedes lo saben. Entonces, justamente, ¿dónde tengo que buscar? Uf, en la parte del riñón. Pero, a diferencia del humano, en el humano los dos riñones, y ustedes van a saber más que ellos, son exactamente iguales. En la parte de los peces tiene un riñón, en teoría completo, un riñón solo, pero está dividido con diferentes tipos de células y lo conocemos como el riñón anterior y el riñón posterior. En el riñón anterior es la parte donde está la mayor parte del tejido hematopoyético y en la parte del riñón, en el riñón posterior, es donde encontramos la mayoría de los túbulos, ¿no? Y justamente esta imagen es de la parte del riñón posterior, donde encontramos la parte de los túbulos que justo forman una parte importante en todo esto de la excreción. Entonces, es un órgano que sí o sí tenemos que analizar. Esta es una estructura muy bonita, ¿sí? No, las muestras no están así siempre, de tal manera que este es como ejemplo. Tenemos la parte del tejido hematopoyético, la parte de los glomérulos, la parte de los túbulos, etcétera, etcétera, etcétera. Una estructura normal, por así decirlo. Y esta es la parte de lo que les decía, la parte del riñón anterior, que es completamente un tejido hematopoyético, pero también aquí podemos ver ciertas patologías, sobre todo cuando hay inflamación, un infiltrado a nivel celular, un infiltrado celular a nivel de tejido anterior. También lo podemos observar muchas veces en enfermedades producidas por patógenos, ya sea virus o bacterias, ¿sí? Hay un vaso, así es, hay un vaso, está dividido, este sí es muy similar, una pulpa blanca, una pulpa roja, ¿sí? Estoy yendo un poquito acelerado en esta parte de la estructura normal porque quiero que entremos a la parte de la histopatología y veamos esos cambios que podemos observar, ¿no? Un corazón también muy importante de analizar. Tenemos una parte del corazón que tiene un atrio, ¿sí? Tiene 4 cavidades y está igual conformado por estratos, ¿no? Tenemos el estrato esponjoso, bueno, la parte del epicardio, la parte del estrato esponjoso y el estrato compacto, ¿ya? Y la parte del atrio, ¿no? Que vamos a ir observando. Tenemos la parte de las arterias bastante grandes que van a estar, obviamente, haciendo todo este intercambio y esta circulación sanguínea, tanto venosa como arterial, pero que también tenemos ciertas alteraciones a nivel de las arterias, no tanto en corazón, pero sí, por ejemplo, en riñón, tenemos vasculitis, ¿no?
Entonces, que también no son tan comunes, pero generan un desequilibrio en la parte de la osmorregulación de los peces. No mueren, sin embargo, a diferencia de la parte humana, es que, bueno, con los peces es un sistema de producción. Entonces, lo que aquí el negocio es crecer a los peces. Entonces, peces que están comprometidos a nivel de riñón son peces que no van a crecer, que hay un desequilibrio, se rompe la homeostasis y entonces toda la parte del gasto energético se va al equilibrio a tratar de no morir. No muero, pero tampoco crezco. Entonces, en la parte de la producción, eso no conviene, no es negocio. Un hígado, un hígado que también es muy importante de estar analizando para, sobre todo, nosotros lo trabajamos en dos líneas. Sí para la parte de patología, pero también para la parte de qué tan evaluar las dietas. ¿Qué tan buena qué tan buena es esta dieta o qué tan mala? Entonces, ocupamos dos órganos para evaluación de las dietas, hígado e intestino. Entonces, hacemos diferentes valoraciones. Estas vacuolas de glucógeno, por ejemplo, ¿cuántas hay? ¿Qué tan alteradas están? Porque también en los peces, algo importante, hay estatosis hepática, o sea, también hay hígado graso en los peces. Entonces evaluamos qué tan graso está su hígado y la, el tamaño o el desarrollo de las vellosidades a nivel de intestino. Entonces, este tipo de evaluaciones nos permite dar predicciones de qué tan buena está la dieta y qué tan digerible puede ser esa dieta para el pez, ¿no? La digestibilidad es súper importante en la parte de producción de organismos acuáticos, ¿no? Igual en terrestres. Veamos una imagen de un ducto biliar y así hay un páncreas exógeno en los peces y este páncreas, la, la gran magia que tiene o la gran importancia que tiene es que justamente la producción de glucógeno, la producción de glucosa y algo que tienen, por ejemplo, hay virus que tienen como órgano target o órgano diana la parte del páncreas. Hay un virus, incluso en México ha causado bastante problema, que es el IPNV, que es el virus de la necrosis pancreática. Entonces, justamente este virus afecta la parte del páncreas, altera completamente la estructura del páncreas y entonces generamos tanto caquexia como anorexia. Claro, puede llegar la mortalidad o puede llegar la muerte, pero lo primero que va a hacer es debilitar al pez, debilitar al pez, debilitar al pez, y vuelvo a lo que les decía hace ratito, que no crezca, y un pez que no crece no es negocio. Estoy hablando ahorita quizá una parte delicada, pero es lo que yo trabajo. Estoy como en la parte de que a la producción de peces necesitan eso, que crezca, que crezca, que crezca, porque hay que vender y hay que alimentar a una población. Entonces a veces nos encontramos con la espada y la pared en cuanto a la toma de decisiones. Lo que les decía, tenemos un páncreas exógeno y un páncreas endocrino. Cerebro también lo observamos, sobre todo puse esta imagen porque también puede haber meningitis en los peces. Algo que la primera vez que yo me topé con un caso de meningitis fue bastante complicado el diagnóstico porque justamente la capa granular de los peces, que está en la parte del cerebro, se confunde muchas veces con un infiltrado inflamatorio, ¿no? Entonces, es un poquito complicado y sobre todo esto lo encontramos con infecciones por bacterias gram positivas, cocos, estreptococos. Y estreptococos es el terror para los peces. ¿Mm? Músculo, obviamente, pues es un pez bastante musculoso, ¿sí? Y en el cual también podemos ver alteraciones y patologías como el HSMI, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que afecta músculo y corazón. ¿Mm?
Es bien, bien bonito. Ahora, vamos a ver la parte de las patologías de carácter no infeccioso. Adolfo, dime, ¿vamos bien? ¿Continuamos? Veme diciendo, por favor. Sí, doctor, vamos muy bien. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Vale. Porque ustedes párenme, porque yo me emociono. Entonces, pierdo a veces la noción del tiempo. Bien, dentro de las patologías de carácter no infeccioso que podemos determinar o que utilizamos la histología y por eso tan fascinante, son las intoxicaciones por amonio. Las intoxicaciones por amonio en organismos acuáticos son el pan de cada día. Y esto tiene que ver porque en el medio, es decir, en el agua, trabajamos con estanques, trabajamos con jaulas, trabajamos con medios, entre comillas, controlados. Y lo que genera es que hay mucho desecho. Desecho por la caquita de los peces, desecho por el alimento que se le da a los peces, ¿sí? Y por el mismo ciclo que hay en el estanque o en el medio o en el agua, ¿no? Es un ciclo del amonio que tiene que ver con muchas bacterias, pero que muchas veces se llega a romper por un mal manejo, por un exceso de nitrógeno, y entonces se empieza a alterar la estructura, lo que les decía, de las branquias principalmente. Y aquí observo cuáles son los principales hallazgos microscópicos que nosotros llegamos a encontrar. Es la parte de los aneurismas. Esta parte de los aneurismas, lo que les decía, son la branquia, las branquias es un órgano, una estructura sumamente vascularizada. Entonces llegamos a tener problemas de vascularización como como es el aneurisma. Y de un aneurisma no tratado genera trombos. Entonces encontramos muchas veces la mezcla aneurismas o telangiectasia con la parte de trombosis en el órgano. Obviamente, una branquia con esta cantidad de aneurismas, esta cantidad de trombos, es una estructura que pierde su funcionalidad. Entonces, recordemos, nada más rápidamente, la branquia es el órgano que se encarga del intercambio gaseoso. Entonces, tendríamos peces prácticamente que estarían muriendo por asfixia. Algo como un poco ilógico, pero suele pasar. También el amonio llega a afectar la parte de lo que les decía, el riñón, que es un órgano también de excreción. Entonces, la parte de los metabolitos que contengan nitrógeno van a estar pasando por la parte renal. Y aquí observamos alteraciones a nivel de los túbulos, como desprendimiento de la membrana. Podemos ver también inclusiones hialinas, ¿sí? Son como si viéramos un pigmento de color rosado en la parte de los túbulos. Aquí lo estoy marcando con el cursor. O también podemos empezar a ver desprendimiento del epitelio hacia el lumen tubular. Y prácticamente este riñón está colapsado. Entonces, al estar colapsado, tenemos alteraciones en la excreción de estos metabolitos y empezamos a tener intoxicaciones por amonio, ¿no? Y podemos generar una patología que se llama metamoglobinemia, que es la parte de un exceso de nitrógeno en la sangre y prácticamente se hace una sangre marrón, una sangre demasiado densa que volvemos a lo mismo, ¿no? Una sangre demasiado densa que va a estar colapsando toda la parte de irrigación sanguínea, algo así como la insuficiencia venosa, más o menos, ¿no? Entonces, genera este tipo de alteraciones sistémicas. Y aquí podemos observar otra imagen en la parte inferior derecha. Ahí ya vemos una necrosis mucho más avanzada que en la primera. Vemos la parte de los glomérulos prácticamente necrosados, pérdida de la estructura, la cápsula de Bowman demasiado dilatada y prácticamente estos peces tienen un pronóstico desfavorable, lamentablemente. Embolia de gas, justamente algo que les platicaba de las branquias, que es el órgano donde se lleva este intercambio gaseoso. Aquí se aplica la de no por más es mejor. Entonces,
importa mucho cuánta cantidad de gases hay en el medio, ¿no? Si hay demasiado oxígeno, no es bueno. Si hay demasiado CO2, no es bueno. ¿Por qué? O demasiado nitrógeno no es bueno, porque los primeros que van a afectarse, o el primer órgano que se puede afectar es la parte de las branquias. Aquí podemos ver una embolia de gas. Estas vacuolas que parecieran tipo burbujitas, este es el vaso sanguíneo del filamento primario. Se ve colapsado por la parte de la presencia de burbujas de gas. En este caso, este organismo sufrió una embolia gaseosa por CO2, un exceso de CO2 que genera este tipo de embolias. Obviamente perdemos la funcionalidad, la parte fisiológica del órgano y empezamos a tener el desequilibrio, ¿no? Se rompe esta homeostasis. Y es algo un poquito complejo porque la parte del CO2 tiene que ver con cómo está el pH en mi medio, en el agua, porque también afecta el pH del suero en los peces. Entonces, este buffer que es el pH, si está muy abajo, si está desidificado o si está alcalinizado, tiene que ver con la cantidad de CO2 que hay. Entonces, es un equilibrio muy sutil y muchas veces difícil de comprender porque son muchos factores o muchas variables que se mueven en el medio. Por un lado tengo la parte del CO2, tengo la parte del pH, qué cantidad de saturación de oxígeno tengo en el medio, qué alcalinidad hay en la parte del medio, pero no la alcalinidad del pH, sino la alcalinidad dada por los carbonatos de calcio que hay en el medio. O, como lo vamos a ver, también el calcio que hay en el medio, ¿no? Hay una patología que vamos a ver adelante, que son depósitos de calcio que dañan la parte renal. Entonces, es un medio bastante complejo porque tiene muchas variables, como les decía, ¿no? Exposición química. Lo que les decía, las branquias son las primeras que se van a ver afectadas por este contacto directo que tienen. Prácticamente la división es un opérculo, que es una estructura ósea, pero que realmente solo hace más bien hace esta apertura para hacer un movimiento del agua y mejorar ese intercambio de gases, ¿no? Recordemos que el agua tiene la característica de captar la parte del oxígeno, mantener una cierta cantidad de oxígeno, que a veces no es suficiente. Entonces los peces lo que hacen es tratar de mover un poquito esa columna de agua para obtener un mejor intercambio de gases. Y el detalle es que esta vulnerabilidad que tienen, pues los expone a que todo químico que esté en el medio afecta a este tipo de órganos, ¿no? En la parte de la imagen de inferior izquierda tenemos algo que nosotros le llamamos, y bueno, también en la parte humana, tenemos una mezcla de una hiperplasia y una hipertrofia de las células epiteliales de la branquia. Entonces, prácticamente se pierde esa estructura, es como si tuviera las narices tapadas o un problema a nivel pulmonar, que no se puede hacer ese intercambio de gases, ¿no? Y esta hiperplasia, esta hipertrofia pudiera acompañada también de un infiltrado inflamatorio, normalmente de tipo mononuclear, pero estas complejidades hacen que se pierda ese equilibrio. O hemorragias, como lo vemos en la imagen de la derecha, hemorragias a nivel del filamento branquial, que prácticamente se rompe esa estructura, se rompe ese vaso sanguíneo y pierde su funcionalidad. Y muchas otras alteraciones muy, muy interesantes, como es la estructura, es ser qué tan alineadas están mis branquias. Hay algo que nosotros conocemos, como la parte de la deformación del cartílago, que se da por cambios bruscos de oxígeno, ¿sí? Y entonces el filamento se empieza a deformar, como si viéramos una parte de una artritis o una artrosis en humanos,
pasa esto en la parte del cartílago de los filamentos branquiales. Y esta condrodisplasia se da por este intercambio de oxígeno, o sea, cambios tan sutiles. Claro, no es que si hoy yo paso de una saturación de oxígeno del 100%, paso a 90, ya voy a tener condrodisplasia. No, no, pero que sí sea prolongada, a lo mejor de 100 bajo 80, pero luego bajó a 70 y se mantuvo así por unos días, entonces empieza a generar esa deformación, ¿no? Justamente la parte de la condrodisplasia, ¿no? Se pierde la estructura del cartílago del filamento, pierde la funcionalidad. O podemos ver a la parte de abajo la sinequia lamelar, que es prácticamente que se unen estos filamentos secundarios, se unen uno con otro cuando deberían de estar separados, como veo aquí el ejemplo, están separaditos, pero en este otro ya las células epiteliales se empiezan a juntar con un filamento y otro, ¿no? Entonces eso pierde igual la parte de la funcionalidad del órgano. Lo que les decía, la parte de la nefrocalcinosis, es algo muy interesante porque muchas veces no hay una signología en los organismos acuáticos, ¿no? Lamentablemente no es que salga el pez y, oye, me duele acá, me hace esto. No lo podemos ver. Y incluso más complejo porque en organismos terrestres, llamémosle una vaquita, un perrito, se pone triste, se va al rincón, ¿no? Y tú pues ya hay alguna alteración, o en humanos, ¿no? Te retroalimentan en la parte de la anamnesis. El detalle es que los peces no los ves. Entonces, detectar signología de este tipo de patologías es bastante complejo, a menos de que hagas una histología. Ahí, otro plus, otra estrellita del por qué hacer histología. Y vemos que lo que les decía, el órgano target que se ve afectado es el órgano, y específicamente los túbulos. Entonces vemos depósitos de calcio en la parte de los túbulos, en la parte del lumen, que obviamente afecta. Es como tener piedras en los riñones, tal cual, ¿ya? Entonces, no es nada agradable. Y aquí la tenemos con tensiones achille, y en la parte final tenemos la parte de la tensión en mucosa. Esta tensión nos gusta mucho, aparte de que se ve muy bonita, nos da ya el confirmatorio de que se traten depósitos de depósitos de calcio, ¿no? Y no otra cosa. Otras imágenes, que estas son de estómago, también afecta la parte de la mucosa gástrica, igual con depósitos de calcio. Muy bonito. Bien, vamos con la última parte de la charla. Espero ir a tiempo. Si no, por favor, Adolfo, me hace una señal o algo y podemos parar. No pasa nada. Vamos con la última parte, que son las de carácter infeccioso. Esta imagen la puse porque es una patología bastante compleja de diagnosticar. Es producida por una bacteria, producida por Lactococcus. Sin embargo, la complejidad empieza porque normalmente a los Lactococcus, a los cocos, les gustan las temperaturas cálidas. Les gusta estar calientito, en la playita, un coquito, una chevecita, pasarla bien. Sin embargo, estas patologías las hemos encontrado en peces de agua fría. Estoy hablando de 10, 12 grados. Frío, 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 frío. Y causa una devastación. Aquí estamos viendo un hígado con una necrosis hemorrágica que es difícil de observar, muy difícil, no es común. Y podemos ver, por ejemplo, en esta parte ya hay una necrosis bastante marcada, y en esta parte podemos observar los coquitos, que son esas bacterias que, si bien yo creo que muchos de ustedes lo saben, estos cocos me encanta porque trabajan como en camuflaje, como que se mimetizan, porque parecieran bacterias intracelulares cuando no son bacterias intracelulares, pero se camuflajean, se meten dentro de la célula, porque si metemos el antibiótico,
obviamente iban a estar protegidas. Entonces, una vez que toda la parte del medio cambia, ¡pum!, vuelven a salir. Entonces vemos una recuperación muy buena en los tratamientos, pero después vuelven a recaer, ¿no? ¿Pero qué pasó? Y es por este tipo de mimetismo que hace la bacteria, ¿no? Que yo le llamo de esa manera. Pero bueno, más adelante lo voy a poder ver o voy a poder mostrar otras imágenes. Amebas. También tienen amebas los peces. Muy parecidas a las amebas que nos atacan, incluso algunas similares, porque el agua. Y vuelvo a lo mismo. ¿Quieres distribuir un patógeno? El agua. Estoy dando ideas macabras. No me hagan caso. Bien, las amebas. Las amebas, a diferencia de la parte de los humanos o de organismos terrestres, no atacan la parte del intestino, la parte del sistema digestivo. Ellas se van a la parte de las branquias, ¿no? Volvemos a lo mismo. Y generan con toda esta parte de su movimiento de la parte de las amebas, porque las amebas no tienen unos cilios o unas espículas como las microalgas para que estén dañando la parte de la branquia, sino este es con el movimiento que genera, empieza a irritar este tejido. Les comento, es un tejido muy, muy delicado que cualquier abrasión va a generar un daño, ¿no? Entonces, veamos, generan, aquí en las flechitas son las amebas, son los patógenos, pero vean ya el daño a nivel de branquia que generan. Empieza a haber hiperplasia, empieza a haber hipertrofia, podemos ver una congestión a nivel de vasos, podemos ver alteraciones vasculares. Y cuando observamos un poquito más a fondo, pues vemos toda la parte de estos patógenos con sus vacuolas que se alimentan, son unas vacuolas digestivas que tienen estos patógenos y que son una verdadera lata, porque no es fácil tratarlas. Protozoarios, encontramos también protozoarios a nivel de branquia, tenemos protozoarios a nivel de intestino, algo así como la yardia. También la tenemos en peces, pues, primo hermana, podemos ver hexamita, spironúcleos, algunos otros. Eh, pero en este caso son protozoarios que van a afectar la parte de las branquias. A lo mejor aquellos que han tenido una pecera puedan recordar este patógeno, le llaman la enfermedad del punto blanco, porque los peces pareciera que tienen caspita, ¿ya? Y se ve en todo su cuerpo, en la parte de las aletas, en la parte de las escamas, se ven puntitos blancos como aterciopelados. Es producido por este patógeno, por este parásito. Y volvemos, filamentos branquiales, protozoarios bastante grandes, ¿sí? Y que estos sí tienen cilios, se van para un lado, para otro, tienen un ciclo bastante complejo y aparte están acorazados porque esta parte de la estructura que tienen es bastante rígida. Entonces, para tratar este tipo de patógenos, tenemos que esperar a que cambie su ciclo, que evolucione su ciclo de vida y entonces salga de esa coraza. Una vez que el trofozoito, perdón, que el trofonte cambia de ciclo y pasa a trofozoitos, se rompe esta y saca muchos hijitos, sacan muchos otros protozoarios que van a reinfectar al mismo pez o a los vecinos, ¿no? Entonces, es una patología también bastante compleja que, vuelvo a lo mismo, la histología me da una idea y me da prácticamente la foto de dónde, en qué etapa está de su ciclo de vida el patógeno y entonces poder tomar una mejor decisión para tratarlo y erradicarlo. Esta es igual una imagen de este protozoario incrustado en la parte del tejido epitelial con doble coraza. Entonces, si yo puedo decir por la signología, tiene itch, tiene punto blanco, ¿ok? Pero ¿en qué ciclo está? ¿No? Porque si está en trofonte, está cubierto por su coraza y aparte cubierto por el tejido epitelial de la branquia, y yo lo quiero tratar en ese momento, no le voy a hacer nada. Al contrario, voy a dañar más el tejido, pero no voy a hacerle nada al patógeno. Así es que cuando yo hago un corte, te puedo decir, ¿sabes qué? Espérate tantos días. Bueno, ¿qué temperatura tienes?
¿ya? Espérate tantos días y tratamos. Y entonces tratamos basado en el ciclo biológico del patógeno. Microalgas, lo que les comentaba, estas, sobre todo en mar, son una bronca bastante grave. Los bloom de algas, por ejemplo, en Chile, son cada año, cada vez son mayores y los impactos son increíbles. Podemos ver lotes completos que se pierden, ¿no? Millones de dólares que se pierden por este tipo de patologías. Y justamente lo que hacen es dañar el tejido branquial a nivel de su epitelio. Generar irritación, generar este crecimiento celular como una hiperplasia, una hipertrofia o también una branquitis, ¿no? Eh, los peces tienen algo análogo a la parte del sistema de los mastocitos de defensa en los mamíferos. Aquí tenemos algo que se le llaman células granulares eosinófilas. Y estas células granulares eosinófilas son como la primera línea de batalla contra los patógenos en branquias. Entonces también cuando yo tengo un corte histológico, puedo ver qué tan excitado, qué tan activo está el sistema inmune, ¿no? Que es una medición indirecta, pero también me puedo dar una idea bastante buena. O que hay una alergia en el medio. No encuentro ningún patógeno, pero encuentro una gran cantidad de células granulares eosinófilas. Puedo decir, o sea, el pez tiene una alergia. ¿Qué le está generando esa alergia? ¿No? Entonces es bastante interesante. Y podemos observar aquí estas que son la parte de las microalgas. Y estas microalgas sí tienen espículas, tienen picos, que justamente pues es como si se te metieran una piedrita en el ojo, tallando, tallando, entonces pues, estoy generando un traumatismo mecánico, ¿no? Y aquí lo observamos, muchas de ellas, no es una, son miles de ellas. Y estar todo el tiempo, imaginemos eso, piedritas, tierra en los ojos, súper molesto. Que pueden generar también la parte de las trombosis. Y ya cuando nosotros observamos este tipo de trombosis, ya no son regenerativas. Entonces, pronóstico nada bueno para los organismos acuáticos. Y lo que les decía la parte del lactococcus, ¿no? Estas bacterias que pertenecen al grupo de las gram positivas y que generan un daño a nivel hepático bastante severo. Podemos observar hemorragias, necrosis hemorrágica, alteración completa de la parte de la digestión, ¿sí? Y obviamente si esto continúa, mueren los peces, ¿no? Podemos saber también, no directamente que lo genere la bacteria, pero como hay inanición, los peces no comen porque están enfermos. Podemos ver dilatación de los canículos hepáticos, una especie de atrofia hepática por inanición, ¿no? No hay alimento, baja su tasa de alimento. Francisella nautulensis, principalmente esta, que afecta a la parte del vaso en peces, una bacteria intracelular, bastante compleja también para el diagnóstico y para su tratamiento. Genera granulomas a nivel de vaso, granulomas a nivel de hígado, y podemos observarlo. Esta es una tensión Seil-Nielsen para observar bien la parte de los organismos intracelulares que podemos observar aquí. Lo estoy marcando con el cursor. Y los gránulos, los granulomas que normalmente, como les comentaba, afectan la parte de vaso o la parte de hígado, ¿no? Tú podemos ver una fibrosis alrededor del granuloma, alteración completa de todo el paquete celular. Entonces, son patologías bastante agresivas, bastante agresivas. HCMI producida por el virus, el PRB. Esto afecta principalmente lo que les decía, corazón, músculo esquelético también.
afectamos la parte del epicardio con una inflamación bastante severa. Encontramos un infiltrado inflamatorio bastante severo, no solo en la parte del epicardio, sino también lo podemos ver en el estrato compacto de los peces, ¿no? En este caso de los corazones, podemos ver un poco de necrosis a nivel de las fibras musculares del corazón o también a nivel del músculo, específicamente músculo rojo es el que atacan y aquí podemos encontrar una degeneración de las fibras musculares severa. Todo esto impacta no solo en el desarrollo de los peces, sino que también generan lesiones cutáneas bastante desagradables, ¿no? Entonces, imaginemos, yo quiero sacar un pez a la venta con úlceras o con daño a nivel de músculo, creo que ninguno de nosotros diría, me da ese, por favor. Y por último, voy a nombrar la parte de la epiteliocistis, que ya también había comentado un poquito. También es una bacteria intracelular que afecta órgano target, órgano diana, la parte de las branquias. Y vemos cúmulos eosinofílicos en la parte de toda la trayectoria del filamento braquial, ¿no? Y esto genera también igual, podemos observar infiltrado mononuclear, podemos ver una hiperplasia, una hipertrofia, se altera la vascularización, obviamente, y si esto continúa, obviamente hay un desequilibrio en la homorregulación del pez y fallece en una imagen con mayor objetivo y podemos observar estos grupos como cápsulas eosinofílicas en la parte de las branquias, que es justamente la colonia bacteriana. Y bueno, eso fue todo por la charla de hoy, la presentación. Espero no haberme alargado demasiado. Les comento, quise resumirlo lo más que pude. Es un mundo, la verdad, de la parte de la histopatología en organismos acuáticos. Así que agradezco muchísimo su atención, el tiempo que proporcionaron y de todos modos si hay aquí alguna pregunta, alguna charla, creo que ahora sí ya podemos dar inicio. Muchísimas gracias, doctor. Quisiera rápidamente aprovechar, ahorita dando oportunidad a que tome agua, porque ya vamos a empezar con las preguntas y dudas, comentarios, etcétera. Quisiera aprovechar rápidamente para darle la bienvenida y también pedirle si nos puede regalar unos segundos la doctora María del Carmen Uribe Aranzábal. No sé si ustedes la conozcan, nosotros hemos tenido la oportunidad incluso de saludarla, ella es miembro fundadora de nuestra sociedad, está con nosotros. Doctora Uribe, muchísimas gracias, qué gusto tenerla con nosotros y nos daría mucho gusto si nos podría compartir unas palabras, por favor, y pues aprovechar también para agradecerle que nos da la oportunidad de que este año 2025 la Sociedad Mexicana de Histología reconoce como año académico con su nombre. Gracias, doctora, por estar con nosotros en esta charla y no sé si pudiera abrir su micrófono unos momentos. Gracias por estar aquí, doctora María del Carmen. ¿Sí me escucha? Claro que sí, doctora. Gusto saludarla. Un fuerte abrazo desde el norte. Adelante, doctora. Gracias. Muchas gracias por su comentario y me da muchísimo gusto, por supuesto, estar con ustedes y agradecerles la atención que han tenido en relación con este año, que pues ha sido una gran alegría para mí haber visto que era nombrado como año académico con mi nombre. Muchas gracias. Por supuesto que para mí, pues la Sociedad Mexicana de Histología ha tenido un gran significado dentro de mi actividad en este ámbito. Y pues sí, me cabe el gusto de haber sido miembro fundador de esta sociedad y pues participar de sus actividades desde entonces hasta la fecha. Muchas gracias. Gracias, gracias nuevamente, doctora. Y también, bueno, comentar que usted está dentro de nuestra galería de expresidentes. Tenemos por ahí
una placa que próximamente les haremos llegar a usted y a otros miembros que tenemos aquí, que nos da mucho gusto compartir, la doctora Pilar, el doctor Germán también, doctor Rubén y otros profesores, doctor Ocampo, doctor Lorenzana, que también, la doctora Urias, que muy activamente participan. Doctora, muchísimas gracias y qué gusto tenerla. Bien, pues quisiera también agradecer rápidamente. La doctora Pilar fue nuestro vínculo para que pudiéramos tener con nosotros a nuestro ponente. También, doctora, gracias por esta oportunidad. Y bueno, pedirles que por favor pongan sus preguntas, dudas, comentarios aquí en el chat. También ahorita los doctores, el doctor Germán, el doctor Cornejo nos harán favor de coordinar esta parte. Y bueno, ya el doctor Mejía está listo. Gracias, doctor, nuevamente por estar con nosotros. Adelante, doctor Cornejo, doctor Germán, para la sesión de preguntas, comentarios y creo que tenemos mucho de agradecer por este conocimiento. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, una plática interesante, maestro. Sin embargo, quiero aclarar varias cosas. La primera de ellas, los médicos veterinarios, ¿sí? Ubicamos perfectamente la importancia de la histología para la histopatología, para el diagnóstico y para la clínica. Y digo, quiero hacer esta aclaración porque los médicos veterinarios somos los profesionistas especialistas en prevenir, diagnosticar, tratar y curar las enfermedades de los animales. Desde el siglo XIX, en el año de 1883, se vio la importancia de la histología para el diagnóstico. Es por eso que en el cuarto plan de estudios de medicina veterinaria, que estaba avalado por la Escuela Nacional de Agricultura, en el plan de estudios cuarto de 1886, se implementó la asignatura de histología como asignatura básica obligatoria. Y en el caso de la UNAM, que somos la escuela que proviene de esa escuela de medicina veterinaria que empezó con medicina de equinos, seguimos manteniendo histología como asignatura básica. Esta parte la quiero aclarar porque de repente como que a algunos nos dio la impresión que la gente no ubicaba que los médicos veterinarios, sí, sabíamos que es interesante la histología para el diagnóstico. No es interesante, es básica. Si no se sabe la histología normal, menos se va a poder entender la histología alterada, que es la histopatología, y menos se va a poder hacer un diagnóstico, tratamiento y quizá cura de los animales. Entonces, esa parte la pongo como aclaración. Vale la pena también comentar que en el año de 1939 empezamos a atender otras especies de manera obligatoria en el plan de estudios de la UNAM, que fuimos la primera escuela de medicina veterinaria en todo el país, y que en el año del 2006, a partir de que CONEVET presionó a las escuelas de medicina veterinaria para que también se diera atención a la medicina de especies no convencionales, fue cuando empezó a atenderse este tipo de especies. Porque hablar de especies animales y de enfermedades, si estamos diciendo que el médico veterinario es el profesionista especialista en prevención, diagnóstico, tratamiento y cura de los animales, pues imaginemos toda la gran cantidad de especies animales que existen en el mundo, ¿no? Entonces, obviamente sí, si no se sabe histología, no se puede entender histopatología y no se puede llegar a un diagnóstico, ¿eh? Discúlpeme, por otro lado, muy interesante la plática, obviamente, porque las especies convencionales y en este caso las especies marinas, pues son poco tratadas, ¿eh? Bien, gracias y disculpe la aclaración, pero necesitaba hacerla. Muchas gracias, doctor Cornejo. Cedemos la palabra al doctor Germán, por favor. Correcto, muchas gracias. Muchas felicidades, doctor. Como le había dicho en un principio, es difícil encontrar trabajos que estén, pues, teniéndole tanta paciencia a este tipo de organismos. Bueno, igual que mi colega, el doctor Cornejo, quisiera hacer algunas aclaraciones. Porque parecería que los médicos veterinarios no sabemos de esto, pero la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios nos hemos encargado hace mucho tiempo de
pues hacer extensivo este trabajo a la sociedad. En la UNAM tenemos la especialidad de patología veterinaria que pues esa al llevarla realmente nos califica para acreditar a los médicos veterinarios o certificarlos sin ningún problema en cualquiera de las situaciones nacionales e internacionales. Y hay una cosa muy interesante, en la clínica la citología, no nada más la histopatología, es fundamental en México. Y a partir de que ha habido cambios en leyes recientemente, el diagnóstico morfopatológico y particularmente el forense, y obviamente tomando desde el macro hasta el micro, ha habido un aumento espectacular. Por lo tanto, los médicos veterinarios y particularmente los que hacemos histología, los que tenemos oportunidad de hacer histopatología, ha aumentado el trabajo de una manera espectacular. Esto sí, le podría decir que nos tiene en lugares de primer mundo en cuanto a patología general veterinaria y patología especializada, incluso patología, histopatología y trabajos en condiciones moleculares. Entonces, bueno, para más o menos no nos quedemos con la idea que los médicos veterinarios, pues de repente no sabemos qué es la relación entre histología y histopatología, ¿no? Muchas gracias, doctor. Maestro, perdón. Ok, no, gracias a ustedes. No sé si quizá en la charla de entender como que los médicos veterinarios no conocíamos esta parte, no, para nada. Más bien es la parte en organismos acuáticos. O sea, quiero hacer la aclaración. Es súper poquito lo que es en México que se utiliza como un recurso para diagnóstico. En organismos acuáticos, si les puedo decir, es escasísimo, ¿no? Obviamente en organismos terrestres o animales de compañía, por supuesto que se ocupa bastante, pero o sea, lo dirijo hacia la parte de los organismos acuáticos. Es de verdad una lástima porque México tiene un potencial muy grande para la producción de organismos acuáticos y muchas veces se ve limitada por este tipo de estrategias que no se ocupan, ¿no? Tenemos algunas preguntas. Va. Que muy interesante, ¿no? De la ponencia y que si habría algún curso diplomado disponible que esté enfocado a histopatología en organismos acuícolas, dice aquí. Bien, no sé si ustedes en la parte académica tengan algo. Yo desconozco si la UNAM tenga alguno específico de organismos acuáticos. Lo que sí es que hay una asociación en México, que es la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Acuacultura, que ellos dan justamente cursos, diplomados en distintas áreas de la acuacultura, y una de ellas es la parte del diagnóstico de enfermedades en organismos acuáticos, y ahí se trabaja toda la parte de histología, histopatología, citología. Ah, ah, si gustan, después les puedo compartir el link de la asociación. Muchas gracias. La siguiente, para el caso del Lactococcus en peces de agua fría, para aquellos que no tuvieran la solvencia para realizar histopatología, ¿habría alguna tinción o metodología básica para identificar alguno de los signos mencionados? Sí, claro, y justamente, doctor, lo acaba de comentar, la citología. La citología es una herramienta bastante, vamos ya, accesible, incluso puede ser en campo, y nos da muchísima información. Esta tinción, la Deep Week, nos da gran información, y esa se podría utilizar, o incluso improntas, que es de la parte del tejido directamente, pum, a la laminilla, meto una HY y puedo observarla bajo microscopio, ¿no? Pero sí hay alternativas. No son las mejores, pero sí hay alternativas de diagnóstico. Eso nosotros le llamamos como diagnóstico presuntivo en campo. Muchas gracias. La profesora María del Rosario González Valle
nos platica que en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, ellos son biólogos y han realizado estudios histológicos para determinar la veda para el ostión y jaiba. También han realizado diagnóstico en Lago de Guadalupe por muerte de peces, así como diagnósticos en piscifactorías, y que actualmente trabajan en el conteo de conos y bastones en peces que viven a diferentes niveles. Y por acá, doctor Aguilar, ¿habrá alguna pregunta por ahí en Facebook? Pues aquí aprovecho, doctor Germán, muchas gracias. De Micha GH me saluda, buenas noches. Julio Enrique Ramírez también dice buenas noches y Paul Aguilar manda saludos a todos aquí en Facebook. También les mandan muchos saludos a todos estudiantes y compañeros que nos están siguiendo. Dice también Micha, muchas felicidades, doctor, excelente trabajo, muy interesante. Exactamente, me uno aquí a las felicitaciones que tenemos en Facebook. Yo tengo una pregunta aprovechando aquí rápidamente. Doctor Mejía, creo que es bastante la información que usted nos ha compartido y bueno, el que no sabemos en lo personal, nosotros que trabajamos con otras áreas de histología o histología humana, el que los peces tenían riñones divididos, esto que menciona del páncreas exógeno. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que mencionó de las aneurismas y a lo mejor voy a sonar un poco simple, pero me surge esta duda de cómo se tratan esos aneurismas en peces, porque se me hizo algo muy bonito, muy interesante y las imágenes de veras aprovecho por felicitarlo, muy bonitas, pero cuál es el tratamiento o la recomendación? No sé, usted que son expertos en esto, ¿cómo se tratan esas aneurismas en peces? Gracias. Ok, no, gracias, al contrario, gracias por las palabras. Bien, ¿cómo tratarlas en peces? Uno, no es fácil, ya sea de una patología infecciosa o no infecciosa, no es fácil porque justamente estamos con organismos acuáticos, pero lo que hacemos es justamente tratar el medio, ¿sí? Cuando empezamos nosotros a equilibrar el medio, nosotros podemos generar, también depende cuán o qué tan dañado esté el tejido para ver si es reversible o no. Si estamos hablando de entre un tercio a máximo la mitad de todo el tejido dañado, se puede dar un tratamiento reversible. Y esto lo trabajamos con cambios de salinidad para ayudar a mejorar la vascularización. Sin embargo, si ya son trombos, ya no son regenerativos. Ahí sí, ya no podemos hacer nada, pero en fases tempranas o cuando el porcentaje del tejido no está tan dañado, con la parte de cambio de salinidades nos va bastante bien. Muchas gracias, doctor. Qué interesante. Bueno, dije que nada más era una, pero acá aprovecho. Le digo, estoy procesando todo esto y tratar de Claro. organizarlo Y bien. ahora, ¿por qué funciona bien la salinidad? Porque hay, en la parte de la fisiología de los peces, hay unos factores que nosotros le llamamos la bomba sodio-potasio, tal cual como en humanos, que justamente empezamos a generar ese equilibrio en la parte de la bomba. Entonces metemos una mayor cantidad de cloruro de sodio para que esta bomba sodio-potasio empiece a trabajar y entonces mejorar una vascularización en los peces. Justamente en la branquia, en los peces, tenemos esta bomba. Excelente, nombre, doctor. Muchísimas gracias. Una pregunta más, ahorita aprovechando, mencionó también que los peces podían tener meningitis. Eso también se me hizo muy interesante. Y bueno, la pregunta va a lo mismo. Tratamientos en esas medidas, antibióticos, no sé, o sea, ¿qué se recomienda en estos casos? Así es, cuando ya tenemos o estamos trabajando a ese nivel, es una infecciones normalmente que ya llevan un cierto tiempo, que la infección no es reciente y ahí trabajamos con antibióticos. Trabajamos con antibióticos vía oral, que se hace una mezcla con el alimento, con la parte del peletizado, ¿sí? Y ahí incluimos la parte del antibiótico, ¿no?
Obviamente nosotros hacemos previamente un antibiograma para elegir el antibiótico. Lamentablemente para uso acuícola, si para uso animal está restringido la cantidad de antibióticos, para uso acuícola todavía mucho más. Estamos hablando, los cuento con la mano, la cantidad de antibióticos que tenemos para uso acuícola, ¿no? Entonces, sí debemos de ser muy selectivos por justamente esa restricción que tenemos, pero los tratamos vía oral con antibióticos en polvo prácticamente y los incluimos en el pellet. Muchas gracias, doctor. Cedemos la palabra a la doctora María del Pilar. Doctora, gracias. Qué gusto saludarla. Adelante, Gracias, doctora. igualmente, gracias. Doctor Mejía, a mí me sorprendió que prácticamente utiliza HE para todo. ¿Es suficiente? Va a depender de lo que yo esté sospechando, pero del 100% de mis tinciones ocupo un 90-85% HIE. Hago tinciones especiales cuando tengo una cierta sospecha Claro. o que no pude llegar a un diagnóstico específico, ya hago tinciones especiales, ¿no? Para resaltar Ahora, algo. claro, por ejemplo, lo que les decía, para la esmoltificación, para saber si el pez fisiológicamente está adaptado para un cambio de salinidad, hacemos tinciones especiales. O, por ejemplo, cuando tenemos piscifactorías, que son estas granjas, vamos a llamarle así, de peces, que están cerca de un volcán, ¿sí? Ejemplo, aquí en Puebla tenemos la parte del Popocatépetl, en Chile tenemos una cordillera que tiene cientos de volcanes, podemos tener intoxicaciones por metales pesados. Entonces ahí ocupamos tinciones especiales para cobre, para aluminio, ¿ya? Claro. Entonces sí ocupamos, pero la gran mayoría son HIE. Es No, suficiente con HE para lo que necesite. la gran mayoría sí. Ya cuando es algo muy específico, como, igual como Sail-Nielsen para algunas bacterias intracelulares, también le llegamos a mandar. PAS también ocupamos de vez en Claro. cuando, pero la gran mayoría son eso, rojo Congo, en algunas cuestiones, pero la gran mayoría, HIE. Principalmente es HE y después Ujú. alguna específica. Así es, alguna específica. Eso está padrísimo. Porque todo el mundo es la técnica básica que utilizamos y con la que aprendemos a Exactamente, hacer todo esto, ¿no? así es. Y bueno, pues yo le agradezco, doctor Mejía, porque me lo recomendó muchísimo el doctor Fernando Jiménez, y que le diera un especial saludo al Diablito. Es correcto. Y así, Él así lo menciona. es uno de mis maestros y él justo me apodó de esa manera. Exacto. Le tiene mucho, mucho, mucho aprecio. Yo platico con él muy seguido y él fue el que me lo recomendó a usted, por eso lo sugerí para la academia y me da mucho gusto que el doctor Adolfo Soto lo haya agendado en este año. No, al contrario, yo agradecido, honrado, de verdad, y también, o sea, él es como mi segundo padre, así es que muchas gracias, Sí, doctora. lo sé. Entonces, gracias, en verdad. Ya no lo vamos a soltar, doctor. Discúlpenos, pero ya es parte de nuestro gremio. No, muchas gracias, agradecido en verdad y honrado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, perdón, doctor Germán, ya discúlpeme que ya no le cedí la palabra, pero bueno, tenemos al doctor Oscar Pérez también, que levantó su mano. Doctor, adelante, por favor. Hola Manolo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas felicidades. Increíble tu trabajo. Pero ahorita que la doctora María del Pilar estaba haciendo esta pregunta, a mí me surgió la duda sobre los metales pesados, por ejemplo, en las granjas acuícolas de las faldas del Popocatépetl. Entonces mi duda viene de ahí. ¿Han encontrado pues metales pesados en peces?
en trucha? Sí, justamente cuando fue el caso en 2019, cuando fue esta parte de la erupción que generó demasiada ceniza, hicimos histología específicamente en hígado porque es un órgano que le encanta almacenar la parte de los metales y encontramos la parte de cobre y un poco de aluminio. Sin embargo, la cantidad que encontramos no representaba un peligro para el consumo humano. Entonces, la otra ventaja que se tiene es que la bioacumulación que pueden tener los organismos es mínima y con cierto tiempo o el periodo de cadencia que les damos, eliminan el metal, ¿no? Pero sí, concretamente sí, cobre y un poco de aluminio. Ok, qué interesante. Porque todos tenemos pues, consideración de, por ejemplo, el atún, ¿no? De las concentraciones de mercurio y hay hasta una tabla de cuánto es el máximo que puedes consumir de atún, ¿no? Sí, no, bueno, ahí sí es otro boleto y el detalle es que el atún pasa mucho tiempo en mar y la bioacumulación en atunes sí es grande, ¿no? Y sobre todo la parte de mercurio, un plomo, un poco de arsénico, sí. En agua dulce lo que nos puede preocupar es cobre y aluminio, pero en la cantidad de mercurio en atún, sí, o sea, sí hay una cantidad y cada vez lamentablemente encontramos más y esos límites se superan, ¿no? Porque son animales que pasan para alcanzar una talla comercial entre 5 a 7 años. Entonces es mucho la cantidad y por ejemplo, en producciones acuícolas en agua dulce, el ciclo de producción no va más allá de 10 meses. Híjole, 12 ya cuando quieres organismos muy grandes. Salmón, 2 años, pero son animales de 4 a 5 kilos, ¿no? No es un tiempo tan exagerado como el atún. O sea que podría, por ejemplo, en comparación de la trucha y del salmón, podría tener mayores concentraciones el salmón Por de algún supuesto, metal pesado. sí, sin duda y sobre todo la zona donde se haga la producción, ¿no? Donde se haga el engorde. Por eso en salmón se hacen rotaciones. Ya hay una legislación a nivel nacional que justamente si tú utilizas una zona este año, al siguiente año no la puedes usar. Tienes que rotar y tienes que cambiar. Entonces por eso va cambiando de regiones la parte del salmón. Oh, qué interesante. Y solamente está asociado a las zonas volcánicas. Sí, es correcto. Sí, la mayoría o el origen de estos metales pesados es volcánico. Qué interesante. En agua dulce, ¿vale? Ya Ajá. en mar, sí, ya es otro boleto. Sí, pero es que de las especies marinas pues ya está más estudiado, ¿no? O sea, ya hay mucha información al Por respecto, supuesto, pero esto yo no lo por había supuesto. escuchado nunca, está Sí, y muy... a veces muy satanizada, ¿no? Por ejemplo, el salmón, lo satanizan mucho, pero yo les puedo decir que es de la producción animal que menos antibiótico, menos químicos utilizamos, ¿no? Ujú. Muy interesante. Gracias, Manuel. No, a ti, gracias, Te mando un carnalito. abrazo. Chao, chao, igual. Muchas gracias, doctor. Doctor Soto, creo que hay algunas otras preguntas y felicitaciones en Facebook. Por favor. Sí, muchas gracias. Doctor Mejía, aprovechando aquí en Facebook, tenemos felicitaciones. Alice QM dice, excelente trabajo también, doctor. Iván Piña también lo felicita, excelente trabajo, doctor. Y Alice hace una pregunta, dice, ¿han encontrado algún tipo de AINES en hígado o riñones de peces? Adelante. Bien. Específicamente no hacemos este tipo de estudios en la parte del laboratorio, la parte de los AINES. Bueno, en primera no se ocupan, o sea, como tal, para un tratamiento no los ocupamos. Entonces, no hemos buscado eso, realmente no ha sido algo de importancia. Que puede haber, sí, pero yo creo por una contaminación indirecta, porque si no, no los utilizamos este tipo
bueno, prácticamente no utilizamos desinflamatorios en peces. Bueno, sí utilizamos, pero de origen botánico, que ese es otro boleto. Utilizamos mucho la parte de las curcuminas como compuestos, cardo mariano, utilizamos como patoprotectores, jengibre, así es que eso es lo que se utiliza un poco más. Ok, muchísimas gracias, doctor. Ahí siguen felicitándolo en Facebook. Antes de ceder la palabra para los comentarios finales, quisiera agradecer la presencia también del doctor William Ortiz. Él es de nuestro vocal en Zacatecas y también en Aguascalientes. Doctor Willy, un gusto saludarlo también. Él lo felicita aquí en Zoom. Doctor Mejía dice la histología comparativa muy interesante. Muchísimas gracias, doctor Willy también. Y bueno, no sé si pudiera darnos algún comentario final también, agradecerle, doctor Mejía, antes de cerrar esta transmisión. Por ahí tiene, creo que nos puso sus datos. Igual podemos ponerlo aquí en Facebook, para nuestros estudiantes y todos los que nos siguen en redes. Doctor, adelante, antes de despedirnos, por favor, doctor Mejía, gracias. Nada más que agradecer por la invitación y claro, por supuesto, yo le comparto todos mis datos para lo que pueda apoyarles y yo encantado, agradecido y de verdad honrado por la invitación y qué bueno que esté la sociedad y que siga por muchos años, muchos años más y en lo que pueda yo aportar, ayudar, de verdad encantado, ¿no? Nada más que agradecer por la oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Bueno, antes de despedirnos, quisiera aprovechar que tenemos nuestro director de cámaras y encargado de todo esto, el doctor Carlos Augusto. Él nos hace favor también, además de estar transmitiendo en Facebook en este momento, por Zoom, por supuesto, de que esta plática va a quedar en nuestro canal de YouTube. Entonces, doctor, muchas gracias. Ahí próximamente le haremos llegar el link en YouTube donde vamos a tener nuestro reservorio. Y si alguien por alguna razón tuvo problemas de conexión o no se pudo conectar a tiempo, ahí lo podemos volver a disfrutar y que podamos tener ahí más preguntas y dudas. Y en algún momento el doctor Mejía nos hará favor de estar contestándolas. También comentarles que ya está el link de asistencia. Por favor, revísenlo. Cualquier cosa, estamos para servirle. Ya saben, nuestro correo es congresosmh2026@gmail.com. Cualquier cosa, estamos para servirle. También le haremos llegar, doctor Mejía, si nos lo permite, una constancia de agradecimiento a nombre de la Sociedad Mexicana de Histología por su ponencia tan interesante, tan novedosa. Nos llevamos muchísimo conocimiento. Repito, las imágenes y como ahorita decían los doctores Cornejo y doctor Germán, toda esta parte que marca la historia, la ciencia, la aportación en todo esto de la parte acuícola. Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo, de veras, gracias por todo esto. Y bueno, pues seguirlos invitando a todos, colegas, compañeros, a que nos unamos a todos los eventos. Vienen simposios. Hace unas semanas tuvimos nuestro simposio precisamente de zoonosis emergente. Vienen otros de histología vegetal, tenemos más eventos como la carrera que platicábamos al principio. Gracias a todos los que participaron enviando sus evidencias. Tuvimos mucha participación tanto de profesores, de estudiantes, de diferentes kilometrajes, de 21K, de 15K, de 5, de 3, de todo. De veras, muchas gracias por toda su participación. A nombre de la Sociedad Mexicana de Histología y el Consejo Directivo que tengo el honor de presidir, les agradecemos mucho. Y bueno, síganos por ahí al pendiente por los avisos. Que tengan bonita noche, un fuerte abrazo y nuevamente gracias a todos. Pasen bonita noche. Gracias, linda noche. Gracias, doctor Chao. Mejía. Gracias. Un placer. Chao, chao. Gracias.